Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema de hoy se llama la justificación. Como subtítulo, la ley y la fe. ¿Qué es justificación? Dice el diccionario que es una explicación argumentada acerca de las razones que motivan la realización de un proyecto. Es decir, yo necesito hacer esto y esto porque lo que voy a hacer es esto. Esta es una justificación. También significa demostrar una cosa con pruebas y explicar una forma de accionar o un comportamiento en base a ciertos motivos particulares. O bien, probar que una persona es inocente de aquello que se le imputa, que se le atribuye. Justificar. Ahora, se puede concluir, después de investigar a una persona o sus hechos, que él no hizo aquello de lo que lo acusan, o que tal vez lo hizo, pero que fue necesario que lo hiciera. De manera que no hay condena, no hay crítica, no hay señalamiento. Como cuando alguien hace algo por defensa propia, cuando alguien hace algo por accidente, a veces cuando hace alguien por ignorancia, no siempre justifican a la persona. Bueno, nosotros hemos pecado contra Dios y aquí en este caso no hay nada que nos justifique. ¿Por qué pecaste contra Dios? ¿Por qué pecaste contra tu Hacedor? O contra tu Padre Celestial. Necesitamos justificación, por otro lado, para poder gozar de su paz, para poder tener una relación con Dios. El pecado rompe la relación entre Dios y el hombre. Entonces, cuando no hay justificación, pues hay esa separación. ¿Qué nos puede justificar de pecar contra Dios o contra el prójimo? Bueno, Dios ha hablado con el hombre de diversas maneras. Siempre ha hablado Dios con el hombre. Dios prepara un camino para nosotros, nos muestra el camino, nos manda que andemos en ese camino. Dios dio a su pueblo, recién salido de Egipto, una serie de leyes para que las guardara, sin duda. Bueno, el pueblo llegó a pensar, si guardo estas leyes, voy a estar bien con Dios, voy a ser justificado, voy a merecer estar en el seno de Abraham, etcétera, etcétera. Pero la mera verdad, la palabra de Dios dice que o de una manera o de otra fallamos en el cumplimiento de la ley. De manera que la ley, dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Bueno, si nadie puede ser justificado por la ley, entonces ¿para qué es la ley? Sigue Pablo disertando, él dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley Dios la dio para que el hombre se diera cuenta que era pecador, no para que lo cumpliera y no lo fuera, sino para que el hombre pecador tuviera normas de saber cómo se comportaría. Dice Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Con estas disertaciones de Pablo pareciera que podemos criticar la ley. Pues, ¿de qué sirve? Lo cierto es que en nuestra vida diaria, cuando vemos que una persona hizo daño a otra, cometió algo que nosotros creemos es digno de castigo, de pena, y luego a veces que sale libre de toda acusación. Y el dictamen es que el delito no estaba tipificado, lo que hizo no estaba tipificado como delito, o estaba tipificado como delito sencillo, administrativo, no muy grave, y la persona agraviada se siente tremendamente dañada. Pues sí, pero la ley es la que rige, es la que hace que se decida si algo es meritorio o no de pena. Hay un dicho incluso, creo más bien de jueces que de abogados. La ley es injusta, pero es la ley. Bueno, a veces se tiene que decir eso.
el juez lo que tiene que hacer es decidir en base a la ley, no imponer su propio criterio. Ahí es donde está que Dios dio una ley. La ley hace que yo me dé cuenta que soy codicioso, que soy ofensivo, que soy desagradable, que perjudico a mi prójimo, le robo sus derechos, lo molesto de una o de otra manera. La ley es para lo que sirve, para que yo me dé cuenta de pecado. De otra manera yo creía que soy una persona especial, no hago daño a nadie, soy meritorio de las mayores glorias y honores. Y a veces resulta que no es así. Bueno, es triste ser pecador, que hay la prueba irrefutable que soy pecador, que estoy separado de Dios y que yo no puedo hacer nada. Pablo dice, sigue hablando Romano en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, que Dios ya había dado la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Es decir, la ley era buena, tuvo un propósito, lo tiene un propósito, pero la misma ley y los profetas anunciaron otro tipo de justicia de parte de Dios. Y ahora viene esto, es la justicia de Dios por medio de la fe. La fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice el 24, somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bueno, aquí vemos otras palabras, ya vimos justificación, pecado, justificación como necesidad. Ley, cuando hay violación de la ley, hay merecimiento de pena, de condena. Ahora viene la fe. La fe viene a librarnos de la condena por el pecado. La fe nos trae la justificación delante de Dios. Bueno, dice en el versículo 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe, a los de la incircuncisión también. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Yo mucho tiempo me pregunté, ¿cómo la fe puede confirmar la ley? ¿Que acaso no son opuestos? Y he visto en la práctica que muchos cristianos dicen, bueno, no importa ya la ley, porque vivimos bajo la gracia, por fe en Cristo somos salvos. La ley ya no importa, ya es cosa del pasado. Es lo que pregunta Pablo, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera. La fe confirma la ley. Y yo me pregunté, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo la fe confirma la ley? Bueno, la fe que nos salva confirma la ley, porque la necesidad de la fe es cuando hay pecado. Yo necesito creer que Dios me perdona. Entonces la fe es necesaria cuando hay pecado. ¿Y cuando hay pecado? Ya lo dijimos, cuando hay ley es cuando hay conciencia de pecado. Entonces, ley, falta, pecado, estamos mal. Necesitamos la fe que nos libra de todo ello. Entonces, la fe es necesaria cuando hay ley. Si no hubiera ley, pues de nada sirve la fe. Si no hay ley que infringimos, no hay pecado. No necesitamos perdón, no necesitamos fe. De manera que cuando el cristiano habla de fe, no por eso invalida la fe. No por eso invalida la ley. La ley no es mala, la ley es buena. Y repito, en la vida diaria, cuando leemos las noticias, nos damos cuenta que la fe es algo tan importante, que el cuerpo legislativo emita, apruebe leyes justas que rijan la conducta de las gentes. Necesitamos vivir en fe, fe que nos trae el perdón de nuestros pecados. Si sigue habiendo pecado, es porque hay ley. Y si es así, que siga la fe en nuestras vidas. No solo la fe, desde luego también evitar el pecado, evitar las ofensas. Dios encaminó a su pueblo a la fe, enseñó a Abraham
su plan, su propósito. Y Abraham lo aceptó, él lo creyó. Dice la Biblia que creyó Abraham y esto le fue contado por justicia. Abraham creyó, se consideró como justo. ¿Ok? Romanos 4:20 dice que Abraham no dudó, no tuvo incredulidad cuando vio su debilidad, su edad, su falta de fertilidad, o en su esposa la fertilidad, falta de hijos. Dios le prometió descendencia, pero él creyó que Dios le iba a dar descendencia. Dios aprobó esa fe y entonces vio a Abraham como justo, o fue justificado Abraham en lo que hizo. Abraham creyó y fue justificado, pero nosotros también tenemos que ser justificados como Abraham. Dice el versículo 23, y no solamente respecto a él se escribió que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. A los que creemos en Dios, nos es contada la fe como justicia. Ok, vamos a explicar esto un poquito más adelante, porque es algo muy rico en su contenido. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Hablando de fe. Bueno, para comenzar, que somos pecadores, que el pecado nos separa de Dios, y después que la obra de Jesucristo en la cruz a nuestro favor nos quita, nos limpia de ese pecado. Hay una cosa que yo lo digo con frecuencia: nunca digas solamente yo tengo fe. Hay que decir yo tengo fe en lo que Jesucristo hizo por mí. Hay veces que los cristianos ven a otros que tienen mucha fe, o que dicen que tienen mucha fe, y los exaltan. Yo quisiera tener esa fe, la fe del hermano fulano, yo quisiera tener esa fe. Dios no comparte su gloria. Dios no quiere que las personas sean exaltadas. Cuando la persona dice yo tengo fe y los demás dicen oh, maravilla, tiene mucha fe, el que es exaltado es la persona. ¿Por qué exaltado? Porque tiene fe. Yo tengo fe en lo que hizo Cristo por mí. ¿Qué hizo Cristo por mí? Me perdonó, me cambió. Yo era un gusano y Él me cambió. Yo soy imperfecto, Él me perdona, Él me ama, Él me lleva de la mano, Él me guía, Él me corrige. Yo creo en lo que Él hizo, yo creo en su amor por mí, que sin merecerlo me ha dado lo que me ha dado. Sin merecerlo, aquí estoy. Bueno, es diferente, ahí la gloria para Cristo, gloria a Cristo podemos decir. Pero cuando la persona dice yo tengo fe, y hay quien dice yo tengo mucha fe, no, yo estoy seguro que Dios me va a contestar, es que yo siempre he tenido mucha fe. Las personas casi para que se agachen le rindan pleitesía. No, yo creo en la obra de Cristo en la cruz. Es decir, hay que decir no solo tengo fe, sino en quién tengo fe. ¿Por qué es que tengo esa fe? ¿O para qué es que tengo esa fe? Es como que alguien le puede preguntar, oye, ¿tienes dinero? No, yo no tengo dinero. A ver, mete tu mano en la bolsa. ¿Y esos 1,000 pesos? Bueno, pues que son 1,000 pesos, no son nada. Yo necesito 10,000. Ok. ¿Tienes dinero? No. A ver, mete tu mano en la bolsa. ¿Y esos 20 pesos? Pues es que son 20 pesos. Yo necesito 100. O tienes o no tienes. O tienes fe o no tienes fe. Bueno, ¿tienes fe? Tenla, dilo así. Yo tengo fe en lo que hizo Jesucristo en la cruz por mí. Eso, amigo, hermano, no falla. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y hasta tiemblan. Hay personas que dicen que creen, pero se sienten bien aunque vivan mal. Romanos 5:1 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno,
Dice el versículo 3, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado a nuestras vidas, corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bueno, ¿tienes problemas en tu vida, en el trabajo, con tu salud, en tu vida familiar, con tus amigos, con tus vecinos? ¿No hay paz, no hay relación? ¿Sabes? Hay algo muy serio que muchas personas tienen: falta de paz con Dios, falta de relación con Dios, falta de conocer a Dios. No hay relación, no hay trato. Cristo Jesús enseñó a sus discípulos enseñó a sus discípulos a orar, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Qué importante es que puedas levantar la vista al cielo y decirle a Dios: Padre. Pero cuando no hay paz con Dios, no puede haber esa relación. Dice la Biblia que somos reconciliados con Dios de nuestro estado caído de pecado. Somos reconciliados con Dios por medio de la fe. Es decir, creyendo que Jesucristo nos restaura esa relación, que Cristo pagó por nosotros. La palabra justificados por la fe requiere cierta explicación. De acuerdo a la definición que dimos a un principio, justificado, a veces una persona es justificada, se dice: bueno, él hizo daño a su vecino, pero fue accidental, no amerita culpa. Él cometió esto, pero fue por ignorancia, no amerita culpa. En algunos países se dice: bueno, hizo esto y esto y esto, está muy mal, pero tiene problemas emocionales, es justificado. Es decir, el justificado dice: bueno, sí lo hizo, pero hay algo que atenúa la culpa o la elimina. Yo recuerdo en la escuela, en la primaria, todavía en la secundaria también, el maestro ponía un punto para la asistencia cuando tomaba lista, una rayita para una falta, y al final las rayitas hacían daño. 4 rayitas en la secundaria, recuerdo, ameritaba: no puedes presentar examen, estás reprobado por faltas. Pero cuando llevabas una receta del médico, ese palito que estaba ahí que decía falta, se le ponía un palito acostado, se convertía en una J. Es una falta justificada. Es decir, hubo una razón por qué faltó, estaba enfermo. Bueno, para nosotros no se puede haber pecados justificados de esa manera. Pecó, pero es que lo hicieron enojar, justificado. Ah, no, claro que no. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Tu prójimo te hizo mal, ¿y por qué tú le contestaste mal por mal? La Biblia dice que no hagamos eso. Pecamos nosotros también en este caso. Bueno, cuando Dios nos justifica, hace 2 cosas. Lo más importante no es que dice: falló, pero se la voy a pasar porque estaba enojado, estaba medio dormido, no sabía. Eso no justifica a nadie. La justificación de parte de Dios es: justificados pues por la fe. Como te comentaba hace un momento, ¿la fe en qué? En que Jesucristo pagó por mí. Jesucristo pagó por lo que yo hice. No es simplemente que yo tengo mucha fe y Dios me tiene que perdonar, no. Yo acepto que Jesucristo pagó por mí. Esa es la justificación. Dios no solamente justifica, Dios nos hace justos. Cuando la Biblia dice que nos justifica es porque nos hace justos. ¿Cómo nos hace justos Dios? ¿Nos hace perfectos? No. Nos pone en un estado como de justicia, como de justos. ¿Por qué? Porque voy a leer Romanos capítulo 6. Cristo pagó por nosotros y nosotros aceptamos su obra en la cruz. Dice Romanos 6:3: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos,
nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. La fe en Cristo, la fe en lo que hizo Cristo, hace que, así como Cristo murió, tú también mueres. Así como Cristo fue sepultado, tú también eres sepultado. Y es lo que decimos con el bautismo. Por eso la persona bautizada es sumergida en el agua, semejar que ha sido sepultado. Bueno, Cristo resucitó, la persona sale del agua para andar en una vida nueva. Eso es estar en Cristo. Jesucristo dice, yo en ustedes y ustedes en mí. Estar en Cristo es que Cristo murió, yo también morí. Sí, cometí pecado, pero morí, ya pagué. Porque morí. Hasta fui sepultado. Tanto es así que morí, que fui sepultado. Bueno, si alguien comete un delito y hasta es digno de muerte, lo ejecutan, lo sepultan, ¿qué más hay que hacer con esta persona? Ya pagó. Jesucristo pagó por ti y por mí, por nuestros pecados. Cuando podemos creer en esa obra vicaria, sustitutoria de Jesús en la cruz por nosotros, esa es la fe en la obra de Jesucristo. Tenemos que vivir de esa manera, entonces tenemos paz para con Dios, podemos relacionarnos con Él. Dice la Biblia, bienaventurado el hombre cuyo pecado ha sido perdonado y no se le imputa de pecado. Inocentes. Bueno, la Biblia no nos llama inocentes, nos llama justificados y lo que es más, justos. Quiero poner dos ejemplos. La Biblia trae muchos, se usa la palabra justo, una palabra se usa 38 veces, otra 79 y muchas otras más. Justo, justificado, justicia es una palabra muy común en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia nos habla de José. En Mateo 1:19 dice, José es su marido, marido de María, aunque todavía no se unían para vivir juntos, pero ya estaban desposados, ya era marido y mujer, José y María. Cuando supo que María estaba embarazada, dice, José, su marido, como era varón justo, quiso dejarla. Él no quiso decir, está embarazada y no es por mí. Había sido embarazada porque por obra del Espíritu Santo iba a nacer Jesús en ella, de ella. José era varón justo. No quiso acusarla de adúltera. Él pensó que había adulterado. No era así, era la obra de Dios. Bueno, entendemos, hay otro ejemplo. Marcos 6:20. Se refiere a Juan el Bautista. Dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. La palabra aquí justo aplica a alguien que vive bien, como debe de ser, como Dios manda. Es como Dios nos convierte, nos pasa de pecador a justo. Si somos justificados es porque nos toma como justos. ¿Por qué? Porque por la fe en la obra de Jesucristo en la cruz. Esta es la justicia de Dios por la fe. Dice la Biblia que Dios la añadió. En su tiempo Dios les dio la ley a su pueblo por causa de la vida como vivían, haciéndose daño unos a otros. Puso la ley para que hubiera algo que regulara. No hacía justas a las personas, hacía que se dieran cuenta cuando fallaban. Es que el hombre caído en pecado es pecador. El hombre no es pecador porque peque, más bien peca porque es pecador. Esa es la naturaleza caída del hombre. Lo que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos y así hasta Adán. Un estado caído en pecado. Por eso necesitamos la justificación. Pero, como dice la Biblia, es que Dios nos considere justos. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo en la cruz. La fe avala la ley. La fe confirma la ley. La ley que dice, no hagas esto. La ley que prueba que somos pecadores. La ley que dice, merece condena.
Ok, pero la fe en que Jesucristo pagó por mí es lo que me convierte en justo. Me pasa al terreno de los justos. Dios me considera justo. Esa es la justicia de Dios por la fe. Somos imperfectos, somos pecadores, pero por arrepentimiento pedimos perdón, Dios nos perdona y seguimos nuestra vida. Qué bueno es Dios cuando tiene una manera de liberarnos de la culpa y sanar nuestra relación con Él. Dios nos busca, Él quiere una reconciliación. ¿Tú tienes relación con Dios? ¿Tienes paz para con Dios? ¿Una paz justificada? O sea, ¿tienes razón para tener paz? ¿O haces como que te haces duro a que no me interesan las cosas? Una paz que trae una buena relación, armonía, una relación de padre e hijo. Bueno, es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Ojalá que sea tu experiencia, y si no lo conoces, que le digas a Dios: Dios, perdóname, yo reconozco que, aunque no conozco mucho de leyes divinas, yo reconozco que estoy mal. De una manera u otra te he ofendido, pero tú perdóname. Yo acepto el pago que Jesucristo hizo por mi pecado. Él pagó por mí en la cruz. Yo quiero morir a la vieja vida, tener una vida nueva. Entonces el bautismo es una declaración de fe. Yo reconozco que merezco la muerte. Es bautizado. Pero yo reconozco que puedo andar en una vida nueva. Ese es el testimonio del bautismo cristiano. Dios te bendiga, que sea una realidad en tu vida conocer la justificación, la justicia de Dios. Hasta la próxima.